Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento, a esta jornada académica que se desarrollará en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Les pido un aplauso para ustedes que han sido pacientes, que iniciamos 3 de la tarde, 2 minutos, y es una actividad que se realiza a través de la Secretaría de Educación, a través del programa de Bienestar Social. Se ha programado esta jornada de reinducción para todo el personal docente de las diferentes instituciones educativas oficiales de la ciudad. Es así que esta será la programación y que tendrá como tema central las normas sociales y perjuicios en la educación, un análisis de los elementos no racionales de la acción humana. Contaremos como conferencista invitado con el doctor Henry Samuel Murraín. Él es filósofo, adelanta algunos estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero que le demos la bienvenida al señor secretario de Educación del municipio de Neiva, el doctor Alfredo Vargas Ortiz, quien les hablará sobre esta jornada académica que se desarrollará a continuación. Muy buenas tardes. Quisiera hablarles de varios temas de carácter administrativo, porque este es un buen espacio para hacerlo. Decirles que este es uno de los mejores momentos de la educación de Neiva. Y es uno de los mejores momentos de la educación de Neiva porque tenemos una inversión en recursos muy importante, alrededor de 60.000 millones de pesos que se van a invertir en la educación gracias a una decisión política de nuestro alcalde Rodrigo Lara Sánchez. Y en esto hay que decir algo, y es que esta decisión de hacer esta inversión en la educación nos va a permitir hacer grandes cosas por nuestra educación. Una primera cosa es la construcción de nuevos colegios. No sé si ustedes miraron en la prensa, vamos a construir el Colegio Cacique Piguanza. Ya están todos los recursos asegurados para arrancar, ya se definió el diseño del mismo. Adicional a esto, se viene también la construcción del colegio El Caguán, que es un colegio nuevo, que ya están los recursos asegurados. También se viene la construcción del colegio Claretiano, ya se asignó el contrato, ya está definido las personas responsables, es la constructora Colpatria la que va a hacer esta inversión, pero inicialmente se había pensado en un colegio de 900 estudiantes, pero habida cuenta de que sabemos que el Colegio Claretiano tiene una excelente matrícula, vamos a aumentar 10 aulas para que tenga una capacidad de 1.300 estudiantes. Es una obra que vamos a arrancar también con el Fondo de Infraestructura Educativa. Y en este solo año ya están todos los procesos contractuales para arrancar, y ustedes son testigos de ello, la intervención en alrededor de 60 instituciones educativas. El otro año vamos a hacer lo mismo, vamos a organizar el tema de las otras instituciones que están pendientes. Estamos trabajando un tema de legalización de predios, ya se organizó un equipo grande para ver cómo legalizamos los predios de nuestras instituciones educativas. Se está haciendo una inversión bien significativa y bien importante en dotación escolar, canasta educativa, y ello, por ejemplo, en un primer ejercicio de alrededor de 1.600 millones de pesos que costaban en bolsa, y con un proceso transparente se logró ahorrar 300 millones de pesos que van a ser invertidos en el tema también de educación inicial. Digamos que los recursos que vienen de FOMPET van a ser muy bien invertidos. Estamos haciendo levantamiento de la información en las distintas instituciones. Arranca ya la convocatoria, estamos en el día de hoy o mañana ya firmando el convenio con la Universidad Surcolombiana para las 200 becas para profesores
de las instituciones educativas públicas. Estas 200 becas son con el propósito, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación, acción participativa. O sea, estas no van a ser las maestrías que copian simplemente una excelente teoría o realizan un desarrollo teórico y queda allí en el anaquel, sino que se va a hacer intervención para el mejoramiento de la calidad de la educación de la ciudad. Ya firmamos el convenio con el ICETEX para activar el fondo Ricardo Borrero con alrededor de 500 millones de pesos que vamos a invertir para becar a los mejores estudiantes en resultados académicos en las instituciones educativas públicas. Y venimos haciendo un trabajo muy importante de articulación, de generación de apuestas del proyecto educativo municipal. Con ese nuevo plan decenal pues ya tenemos un referente para hacer la actualización de los proyectos educativos institucionales. Reconocemos ese gran trabajo que se viene haciendo en nuestras instituciones educativas. Yo les quiero confesar que me siento muy orgulloso de estar en esta cartera, sobre todo por ese gran trabajo que día a día vienen desarrollando ustedes. Quiero finalizar con una reflexión en torno al papel de la educación como una esperanza. Fernando es un joven de 10º grado de una de nuestras instituciones educativas, con escasos 14 años de vida. Su padre fue comandante paramilitar y murió en combate. Su madre lo abandonó cuando tenía escasos 5 años, pues se consumió en las drogas. Y desde esa época lo acompaña en su crianza una tía que desempleada hace todo lo posible para que no le falte nada para que pueda estudiar. Es un joven alto, muy delgado, no como producto de la dieta, sino como producto de aguantar física hambre, con un uniforme roto, con zapatos descompuestos, madruga para llegar al colegio y como todos los jóvenes es rebelde. Ha tenido varias llamadas de atención por acciones contrarias a la convivencia y por ello fue expulsado de una institución educativa nuestra. En Neiva tenemos más de 51.000 estudiantes, muchos de ellos como Fernando, estudiantes que tienen una puerta ancha y fácil de penetrar, que los incita a la violencia, al mundo de las drogas, a la delincuencia, en donde son atendidos con fraternidad y les ofrecen una salida, así sea esta un salto al vacío. Pero también existen otras 36 puertas, las instituciones educativas públicas. Estas sí muy estrechas, farragosas y a veces con dificultades para acceder. Pero que una vez son atravesadas, los Fernandos tienen un mundo de posibilidades para conocer que la vida ofrece diversas opciones y que las personas que se atrevieron a cruzar esas puertas y a no devolverse, hoy son personas ante todo felices, con principios, con valores y con los conocimientos y las habilidades suficientes para no dejarse influenciar y torcerse en el camino. Muy seguramente este maravilloso espacio les va a permitir conocer el amor, la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo, la constancia, la disciplina, encarnada en esos conocimientos que han sido transmitidos generación tras generación, en un cúmulo de saberes que precisamente se produjeron en ese milagro de la humanidad, la escuela, la academia, hecha para personas que decidieron dejar a un lado el estado de naturaleza y moldear su comportamiento para ser agentes activos y transformadores de una sociedad participativa, incluyente y solidaria, que no está dispuesta a dejarse vencer por la indiferencia. Tras de esas 36 puertas están los seres más importantes de nuestra sociedad, los maestros y las maestras, quienes con sus conocimientos, sus actitudes y habilidades se constituyen en la esperanza de aquellos Fernandos. Ellos los motivan a no declinar en el intento con una de las herramientas más poderosas creadas por el ser humano, la pedagogía. Se encargarán de reinventarlos, de seducirlos en el mejor sentido de la palabra,
de convencerlos de que este es el mejor camino. En algunos casos, estos maestros y estas maestras tendrán que servir de sustitutos de la familia, pues sus casas, si a eso se le puede llamar hogar, en nada facilitan un escenario de aprendizaje y de reproducción de los saberes para ser mejores personas, emprendedores, líderes que bajo la orientación de la ética y de la estética son conscientes de lo importante que es la educación como un verdadero motor de transformación social. Es el maestro el que enseña a orientar nuestro camino, a entender que las verdaderas luchas y que las verdaderas batallas son las que ganamos frente a nosotros mismos, cuando superamos el orgullo que nos aparta de la humildad y la generosidad, cuando combatimos la ignorancia, la desidia, la pereza o la mediocridad que embarga una obra mal realizada. Mis queridos y apreciados maestros, quiero hoy invitarlos nuevamente a continuar con la persistencia, con la abnegación y con la terquedad que los caracteriza para no desistir en esa vocación de servicio, en la esperanza férrea de que la educación es un camino posible para cesar la horrible noche, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos perdurarán por siempre insistiendo en que la solidaridad debe ayudarnos a vencer la indiferencia que pulula ante la pobreza extrema, ante la incertidumbre del cambio climático, ante la enfermedad de la corrupción, que a pesar de que tiene cura, se reinventa para recordarnos que no es posible hacer un paso al costado y que se requiere a hombres y mujeres valientes que no durarán un solo instante en anteponer la dignidad de las personas sobre los intereses mezquinos de la sociedad que camino al vacío se jacta de botar la comida frente al hambre de muchos a los que se han cerrado las oportunidades gracias a la indiferencia. Maestros y maestras, la lección que han tomado es igualmente farragosa, las 36 puertas abiertas, pero ustedes son los porteros y de ustedes depende que nuestros niños, niñas y jóvenes e incluso nuestros adultos entiendan que la educación es el verdadero poder para acabar con los vicios sociales que hoy nos embargan. Por ello, los invito a persistir, a inspirarse y a transpirar también, tal como lo ha hecho cuando pisaron el primer día de clases. Los invito a no desfallecer, a no desanimarse, pues podrán caerse los puentes, los edificios, podrán ocurrir terremotos, inviernos desmedidos o cualquier fenómeno natural, pero lo que no podemos permitir es que los sembradores de la esperanza, ustedes, mis queridos maestros y maestras, desfallezcan en el intento de hacer una mejor sociedad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, señor secretario, y muchas gracias, por supuesto, a los diferentes docentes que se encuentran aquí reunidos. Como les venía contando, hoy el tema central será el de las normas sociales y prejuicios en la educación, un análisis de los elementos no racionales de la acción humana. Ese será el tema central en esta jornada de reinducción. Nuestro conferencista invitado es el doctor Henry Samuel Murray. Como les había dicho anteriormente, él es filósofo, adelanta estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2015 y hasta el 2014 se ha desempeñado como director de proyectos de la corporación, donde se encargó de la formulación, gestión y gerencia de los mismos. Actualmente es el director ejecutivo de la organización Corpo Visionarios. Su trabajo de investigación se relaciona con la construcción de identidad cultural, la construcción de normas sociales, formación de ciudadanía, acuerdos y espacio público y cultura ciudadana. Ha realizado consultorías para empresas privadas y entes gubernamentales en líneas como la cultura ciudadana, asimismo como la convivencia y la comunicación apreciativa. Se desempeña desde el año 2002 como coordinador general del Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia,
evento que reúne bienalmente a los académicos más influyentes del mundo alrededor de diversos temas de interés para las ciencias sociales y las políticas públicas. Dentro de los libros más sobresalientes de nuestro conferencista, el doctor Henry Samuel Murrain, se encuentra el de Cultura Ciudadana como Política Pública, entre indicadores y el arte, capítulo en Antípodas de la Violencia. Asimismo, se encuentra la legalidad y la representación del otro, la influencia de las normas sociales en el respeto de las leyes. Es por eso que solicito un aplauso de bienvenida para nuestro conferencista, quien hoy estará dirigiendo esta jornada de reinducción para todos ustedes, doctor Henry Samuel Murrain. Bienvenido. Buenas tardes. Pues me siento muy agradado por poder hacer esta charla hoy a un público tan concurrido y que hace una labor tan noble e importante en nuestra sociedad. Para desarrollar el tema que quiero tratar sobre los elementos no racionales de la acción, voy a utilizar este marco teórico como punto de partida, que es el marco teórico del enfoque de cultura ciudadana desarrollado a finales de los 80, principios de los 90 por Antanas Mockus. ¿Cuál era la idea fundamental de Mockus cuando empezó a pensar en los temas de cultura? Que no todos los problemas, no todas las transformaciones que queremos lograr, no todos los temas críticos de comportamiento pueden ser resueltos con la implementación de nuevas leyes, nuevas reglas formales. Porque buena parte de nuestros comportamientos no son regulados por reglas formales, sino por reglas informales. En nuestro país suele existir como un espíritu legislativo tremendamente fuerte, en donde cada vez que se presenta una situación desagradable, una situación problemática, lo primero que se demanda es por más leyes o leyes más estrictas, y hay como cierta tranquilidad psíquica que tiene la gente cuando se promete que se van a desarrollar más leyes o leyes más estrictas frente a comportamientos indebidos. Y hacemos leyes todo el tiempo. No necesariamente esas leyes mejoran el comportamiento de la gente. Y esa es buena parte del problema, porque no observamos otras dimensiones importantes como las reglas informales. Un ejemplo crítico es que en Colombia, por ejemplo, se implementó una sanción tremendamente grande, tremendamente estricta en el año 2013 por montarse en un carro borracho. Una de las sanciones más estrictas de todo el continente americano. Y no por la implementación de esa sanción formal, la práctica de montarse en un carro borracho, en una moto borracho, ha desaparecido, desafortunadamente. Entonces, cuando Mockus estaba discutiendo la reforma educativa que se llevó a cabo en la Universidad Nacional a finales de los años 90, principios de los 80, llamaba la atención sobre este punto. Porque cada vez que se discutía una reforma o una transformación en la Universidad Nacional, se discutía básicamente sobre reglas formales. ¿Cuál va a ser el decreto ley que va a regular la Universidad Nacional? He llamado la atención de que cambiamos o producimos reglas formales más bien rápido, más bien fácil, al lado de la dificultad que implica transformar reglas informales. Cambiar reglas informales, cambiar reglas culturales, a veces, o casi siempre más bien, es mucho más difícil que cambiar reglas formales. Este marco teórico que subraya los tres tipos de normas va a ser fundamental. No solo seguimos reglas formales o temor al castigo, temor a la multa, sino todos tenemos reglas morales, todos tenemos principios, normas que hemos interiorizado a partir de nuestro contexto, nuestra educación, y que establecen que algunas cosas no está bien hacerlas. Y de violar esa norma se despierta en nosotros un sentimiento tremendo de culpa, remordimiento, y muchas cosas no las hacemos
más por el sentimiento de remordimiento, de culpa que sentiríamos, más que por el temor a la sanción, temor al castigo que hay involucrado con violar esa regla. Cuando aparece la culpa, está ahí la fuerza de la regulación moral. Y muchas reglas, la tercera columna, muchas reglas son reglas sociales. Las reglas sociales tienen que ver con el qué dirán, con la presión social, con la vergüenza, con la estima del grupo. Muchas cosas no las hacemos, no por el temor a la sanción legal, sino porque hacer cierto comportamiento, violar cierta regla nos produciría una vergüenza tremenda. Entonces, buena parte de nuestros comportamientos, la mayoría de nuestros comportamientos, aun cuando no seamos conscientes de ello, son regulados por normas sociales en particular. Voy a pedir que me ayuden con el... No, tal vez no sé si, más que la puerta es como que la conversación en el pasillo distrae más que la puerta. Creamos una norma, me dicen aquí, una norma social. Bueno, entonces hay normas formales, normas morales y normas sociales. Y les estaba diciendo que tal vez las normas que más seguimos a diario, todos los seres humanos, el conjunto de normas más grande en nuestra vida son las normas sociales. Pero no somos muy conscientes de ellos. No estamos observando todo el tiempo las normas sociales que estamos siguiendo porque estamos tan acostumbrados a seguir reglas sociales que ya casi ni las vemos. Ya no somos conscientes de esto. Pero seguimos miles de reglas sociales. Buena parte de nuestro comportamiento diario está regulado es por normas sociales más que por normas morales o por normas legales. Por ejemplo, todas las personas que están en este auditorio se pusieron ropa, están vestidos. Aquí no hay ninguna persona en pelota. La razón por la cual las personas se vistieron, todos nos vestimos hoy, no es porque hicimos un cálculo de las sanciones por exhibicionismo por andar en pelota en Neiva y tomamos la decisión entonces de vestirnos. Tampoco considero que sentamos culpa si nos imaginamos en pelotos en la calle. Si nos imaginamos en pelotos en la calle, lo que sentimos es vergüenza. Es decir, un comportamiento que hacemos todos a diario, seguimos estrictamente y sagradamente todos, como ponerse ropa, está ahí por regulación social, por norma social. Tiene que ver con cómo me imagino yo frente a los demás. Y la vergüenza. Pero no solo ponerse ropa, sino cómo combino la ropa. ¿Cómo combino la blusa con el pantalón? A nadie lo van a meter a la cárcel por combinar mal. Si usted combina mal, no está haciendo algo inmoral, tampoco es un problema moral. Pero sí tiene que ver con cómo me veo frente a los demás. Entonces, vestirse, combinar la ropa son comportamientos que seguimos muy estrictamente y están ahí por regulación social, por normas sociales. Seguimos cientos de reglas sociales a diario, los seres humanos. Estamos atravesados por normas sociales tremendamente fuertes. Cuando estuvieron ahora en el almuerzo, ustedes estuvieron cumpliendo unas reglas de etiqueta en la mesa. Esas son reglas sociales. A nadie lo van a meter a la cárcel por comer con la mano. Pero en esta cultura, usted se sentiría rechazado socialmente si come sin respetar ciertas normas o códigos, etiquetas. Entonces las reglas con las cuales usted come son reglas sociales. Sacarse los mocos. Si alguien se saca los mocos en público, no lo meten en la cárcel.
aunque hay gente que creería que debería ser así. Usted no está haciendo algo, solo está haciendo daño, pero usted se siente mal, desagradable, rechazado socialmente porque está irrespetando un código básico de conducta y comportamiento público. Entonces seguimos muchas reglas sociales los seres humanos, aun cuando no seamos conscientes de ello. En los últimos 30 años en particular, ha habido un auge en la investigación sobre normas sociales muy grande en las ciencias sociales contemporáneas. Hay un auge renovado, hay un interés muy grande en la investigación sobre las normas sociales, porque si bien las normas sociales describen algo tremendamente cotidiano, tremendamente básico en nuestro comportamiento, también es cierto que sabemos muy poco de esas normas. Y hemos hecho conciencia de eso solo hasta hace muy poco tiempo. De hecho, los últimos 11 premios Nobel de Economía, algunos de esas personas que se han ganado el premio Nobel de Economía en los últimos 11 años son investigadores que trabajan alrededor de la investigación sobre normas sociales. Daniel Kahneman, Elinor Ostrom, Thomas Schelling y el último premio Nobel, Richard Thaler, son investigadores que están ayudando a pensar temas como las normas sociales. Es algo tremendamente básico y cotidiano, pero es algo sobre lo que sabemos muy poco en la investigación social. Una filósofa, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Pensilvania, Cristina Vicchieri, observando el auge renovado en la investigación en ciencias sociales, llamó la atención de que cada vez se habla más de qué es una norma social, cada vez se habla más de qué es una norma social, pero no tenemos una definición precisa de qué es una norma social. Entonces ella pretendió proponer una definición en un texto que se llamó La Gramática de la Sociedad, que publicó en el 2006. En esa publicación, Cristina Vicchieri dice que para que exista una norma social se deben dar dos cosas: expectativas empíricas y expectativas normativas. ¿Qué son las expectativas empíricas? Lo que yo creo que hacen los demás, lo que yo creo que harán los demás, constituye una expectativa empírica. Y la expectativa normativa. ¿Qué es la expectativa normativa? Mi creencia de que si yo no me comportara como ellos me rechazarían socialmente. Y es juntando esa expectativa de lo que harán los demás y la expectativa del temor a que ellos me rechacen que aparece la norma social, dice Cristina Vicchieri. Tengan en cuenta algo fundamental. Estoy diciendo que las normas que más seguimos los seres humanos a diario son las normas sociales. Pero cuando nos ponemos a mirar por dentro qué es lo que constituye las normas sociales, encontramos que las normas sociales están constituidas a partir de expectativas. Lo que yo creo que hacen los demás y lo que yo creo que los demás esperan de mí. Es decir, las normas sociales no tienen nada que ver con lo correcto, lo bueno, lo justo, lo mejor. Las expectativas que tenemos de los demás generan, producen, construyen normas sociales. ¿Por qué eso es tan importante? Vamos a empezar a ver desde el punto de vista práctico algunas evidencias sobre el poder de la influencia de las normas sociales. Voy a proyectarle dos videos. El primer video es un video como de los años 50 en Estados Unidos, en el cual se ve el poder de la influencia social, el poder de las normas sociales. Me gusta, está en blanco y negro, es viejito, a mí me gusta porque es un video original, este realmente es de los años 60. Y ustedes van a ver ahí el poder de la influencia social, el poder de las normas sociales. Esto que parece tan enredado de explicar, van a verlo desde un punto de vista práctico muy sencillo. Bueno, ¿qué es lo que van a ver ustedes? En el video van a ver un experimento muy famoso que se ha hecho muchas veces y hay versiones diversas en YouTube de muchas universidades, pero es muy parecido. Este es el original, el viejito. Lo que ustedes van a ver es que, bueno, el experimento es sobre control social, sobre normas sociales. Y los experimentalistas quieren ver
el poder de la influencia social en las personas. Para esto han ubicado unos actores en un ascensor y estos actores van a esperar que llegue un ciudadano común y corriente, un ciudadano desprevenido, y le han pedido a los actores que hagan algo muy raro, algo que uno nunca hace por lo general en un ascensor. La idea es ver ese comportamiento extraño y diferente, qué poder de influencia tiene en las personas que entran al ascensor. Para que ustedes sepan cuál es la única persona que no es actor, el narrador va a marcar a esa persona con un circulito rojo. Es decir, esa persona es nuestro sujeto experimental, que está siendo influenciado por la presión de grupo de los otros ciudadanos que están alrededor. Creo que alguien del sonido me ayuda. Creo que ya está el sonido listo. Pongámoslo. Is a candid star. These folks who are entering, a man with a white shirt, a lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There it is. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, ese es conocido como el experimento del ascensor y ustedes pueden encontrar versiones muy diversas en YouTube. Hay una de Harvard, una de Princeton, hay una de la Universidad de Cataluña, muy bien lograda en español. A mí me gusta esta porque es la original, ¿sí? El tema de la influencia de las normas sociales en el comportamiento de nosotros es mucho más fuerte de lo que cada uno de nosotros es consciente a diario. Seguramente muchos de los que observamos el video por primera vez tenemos la tendencia a decir, no, si yo estuviera en ese ascensor, yo sí sería muy distinto. Sí, eso siempre alguien va a decir eso. Claro, si usted ya sabe que es un experimento, son actores y demás, y le han explicado, pues. Pero si es una situación espontánea, es difícil que uno se extraiga al peso de la regulación social. Durante años, tal vez por lo menos 2.400 años llevamos explicando el comportamiento de los seres humanos a partir de la idea de que nosotros nos comportamos como nos comportamos por las ideas que tenemos en la cabeza y que somos sujetos racionales, que nuestra acción es voluntaria y decisiva siempre y que nosotros hacemos lo que hacemos por decisión individual siempre, ¿cierto? Las normas sociales son un elemento
en la investigación sobre el comportamiento humano y sobre la cognición humana que viene a cuestionarnos fuertemente ese presupuesto. No todo lo que hacemos es absolutamente consciente y no todo lo que hacemos es producto de nuestra decisión individual. En este caso, un elemento en particular que se llama norma social tiene que ver con lo que los demás hacen, los demás esperan de mí, por las ideas que yo tengo de los demás. Ese tema termina siendo tremendamente influyente en mi propio comportamiento. Es decir, las expectativas del comportamiento de los demás y las expectativas sobre lo que los demás piensan de nosotros influye profundamente en nuestro propio comportamiento. No solo nuestras ideas y preferencias individuales importan en nuestro comportamiento, sino lo que esperamos o lo que creemos que los demás esperan de nosotros. En un artículo publicado en 1992, una psicóloga social con un psicólogo social, Deborah Prentice y Miller, estudiaron el fenómeno de las normas sociales a propósito del tema de consumo de alcohol de los estudiantes en la Universidad de Princeton. Resulta que en la Universidad de Princeton había un problema de consumo de alcohol desmesurado, un problema grande de consumo de alcohol entre estudiantes, y las directivas le pidieron a algunos científicos sociales que ayudaran a entender, que ayudaran a trabajar sobre el tema de consumo de alcohol, porque era un problema de salud pública ya y no estaban logrando reducirlo. Y necesitábamos entender qué era lo que estaba pasando. Este artículo se publica en el marco de ese trabajo de investigación. ¿Qué es lo que encontraron estos investigadores en la Universidad de Princeton? Bueno, los gringos, que tienen datos de todo, cuenta el artículo, tienen rankeados, por ejemplo, los eventos públicos por consumo de alcohol per cápita. Y la inauguración de semestre de Princeton estaba en segundo nivel en ese ranking. De hecho, es un sitio en el que había muchísimo consumo de alcohol. ¿Qué encontraron los investigadores? Voy a hacer aquí una simplificación un poco del artículo, pero como pegándole a la idea central. Estudiante número 1. Estudiaban las preferencias individuales de consumo del estudiante número 1 y le preguntaban a este estudiante cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz de consumir a la semana. Podría decir el número que quisiera. Y el estudiante decía 8. Después le preguntaban, ok, ahora cuénteme qué cree usted que consume un estudiante promedio en Princeton. 16. Siguiente estudiante, ¿con cuántas cervezas estaría usted realizado, pleno, satisfecho y feliz? Con 8. ¿Cuántas cervezas cree que consume un estudiante promedio en Princeton? 16. Estudiante 3, ¿con cuántas cervezas estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz? Con 8. ¿Con cuántas cervezas cree que estaría pleno, realizado y feliz un estudiante promedio en Princeton? 16. El promedio acumulado del estudio, que se hizo en 134 estudiantes, mostraba que los estudiantes le atribuían el doble de la preferencia de consumo a sus compañeros de lo que ellos considerarían deseable consumir. Es decir, más o menos todos terminaban diciendo lo mismo. Yo 8, los demás 16. Lo más interesante del artículo de Deborah Prentice es que demostró que al cabo de 2 años todos los estudiantes terminan consumiendo 16. Es decir, los estudiantes terminan comportándose no como lo que ellos consideran deseable y preferible, sino terminan comportándose por aquello que le atribuyen al grupo. Este fenómeno los psicólogos lo llaman ignorancia pluralista, porque es una mentira que nos echamos todos de los demás que termina teniendo efectos en todos. Porque realmente ninguno quiere consumir 16. Todos quisieran consumir 8. Pero al tiempo todos creen que los demás quisieran consumir 16. En la medida en que todos tienen una creencia similar sobre el comportamiento de todos, se convierte en una creencia mancomunada
en una creencia colectiva que termina teniendo efectos en todos. Este es uno de los primeros artículos que desde el punto de vista matemático muestra el poder de la influencia social cuando está, y cómo la influencia social y cómo la norma social puede contraponerse, puede superar a su preferencia, a su convicción individual. Es decir, usted puede creer, desear, preferir una cosa, pero si usted cree que los demás quieren, desean, prefieren otra cosa, esa creencia tiene un efecto motivador, efecto regulador en su propio comportamiento. El fenómeno de ignorancia pluralista ha sido visto en muchos fenómenos, desde la deformación de los pies de las niñas en la China, que es un trabajo un estudio que hizo Jerry Mackey cuando estaba en Oxford y después desde la Universidad de California. ¿Qué es lo que encuentra Mackey? Un comportamiento milenario, tremendamente antiguo, como la deformación de los pies de las niñas en la China, en una sola generación se dejó de hacer. Es una práctica milenaria que en una sola generación desapareció. ¿Por qué Jerry Mackey está interesado en estudiar este fenómeno? Porque nos habían dicho que los cambios culturales eran difíciles, demorados, lentos, y encontramos un comportamiento un comportamiento milenario que en una sola generación se cambió, se transformó, desapareció. Mackey quiere encontrar las claves del cambio cultural. Si encontramos cuáles son esos elementos que hacen que comportamientos culturales cambien tan rápido, vamos a entender las claves del cambio cultural. ¿Y qué es lo que encuentra Mackey en su investigación preliminar? Lo clave es el cambio de expectativas. Si las expectativas que la comunidad tiene de su grupo cambian, el cambio es muy rápido. Pero el cambio de expectativas es difícil que se dé. Mackey ha trabajado ya más recientemente con UNICEF en uno de los problemas de cambio cultural más complejos que tiene el mundo hoy día, y es el problema de infibulación o mutilación de genitales externos de niñas en África. Y él ha encontrado que en esa práctica ritual de la infibulación, también lo que persiste, lo que hace que esa práctica se mantenga, son las normas sociales. Es decir, lo que la gente cree que su comunidad espera y desea de ellos mismos, y lo que la comunidad hace. ¿Por qué este tema es tan importante y por qué me he demorado con esta introducción un poco fuerte teóricamente? Porque quiero llegar a mostrarles cómo esta teoría de normas sociales y cómo este fenómeno de la ignorancia pluralista nos puede empezar a ayudar a entender algunos fenómenos comportamentales y culturales de culturas como la latinoamericana, en particular como la colombiana, que eran difíciles de entender, en particular el tema de transgresión sistemática de normas. ¿Qué encontramos? Resulta que en la medición de cultura ciudadana que hemos hecho en más de 57 ciudades, aquí hay algunos ejemplos de algunas ciudades, el reporte de los ciudadanos de nuestras ciudades, en Colombia, por ejemplo, en América Latina en general, pero sobre todo en Colombia, el reporte es que los ciudadanos son tremendamente entusiastas, gustosos de la ley y las normas. Los ciudadanos latinoamericanos son algunos de los ciudadanos que más les gusta la ley y las normas del mundo. Ahora, ¿eso nos permite explicar el comportamiento público de la gente? No, nos dice la teoría de normas sociales. Porque eso le describe la preferencia individual de cada persona, lo que cada persona piensa de sí mismo y su relación con la ley y las normas. Para entender el comportamiento público de la gente, según la teoría de normas sociales, hay que ver no solo lo que la gente piensa de sí mismo, sino lo que la gente piensa de sus conciudadanos. Entonces, miremos esta pregunta por ahora.
Este es el indicador de gusto por la ley y las normas de la encuesta de cultura ciudadana. Cartagena tiene ese indicador en 94. Estocolmo, que es la capital de Suecia, lo tiene en 64. Es decir, Cartagena está 30 puntos por encima en el gusto por la ley y las normas que los suecos de Estocolmo. Y eso es cierto. A nosotros nos encantan las leyes y las normas. Ahora, que en la práctica cumplamos leyes y normas, eso tiene que ver más con lo que pensamos de nuestros conciudadanos que ese discurso individual, según la teoría de normas sociales. Ahora miremos estos angelitos que les encantan las normas, ¿qué piensan de sus conciudadanos? Percepción de corrupción en los demás. En su opinión, más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Cartagena sí, 92%. Y la más dolorosa es, en su opinión, más de la mitad de los ciudadanos son corruptos. Los ciudadanos en general de su ciudad son corruptos. Sí, 67% dice Cartagena. Es decir, es gente que se imagina hipercorrecta, hipergustosa de la ley y las normas, pero que al tiempo piensa de los demás de su comunidad como gente corrupta, tramposa, mal comportada. 2/3 partes de los cartageneros en este gráfico piensan que los demás ciudadanos son corruptos, son mal comportados. En la última medición de Neiva era 67, era muy parecido. Es decir, vivimos en sociedades en donde los ciudadanos nos imaginamos nosotros mismos, yo soy norma, ley, yo soy muy correcto, pero aquí todo el mundo es una porquería. De hecho, en ninguna ciudad de América Latina, esto es doloroso, baja de 50% en ese pensamiento negativo de los demás. Es decir, más de la mitad de la gente piensa más mal de la mitad de la gente. Miren lo que pasa en Suecia. El pensamiento negativo de tanto de los funcionarios como de los ciudadanos es mucho mejor. Es decir, ¿qué es lo que más cambia de Bogotá a Estocolmo o de Neiva a Estocolmo? No es que los suecos tengan una narrativa, un discurso más legalista, más normativista, no. Simplemente los suecos se imaginan a sus conciudadanos mucho más parecidos a ellos mismos y se imaginan a los ciudadanos mucho más correctos. Es decir, lo que más cambia es que los suecos son mucho mejor pensados que los colombianos. No es que tengan un discurso más de ley y las normas. Entonces, esto nos está subrayando que buena parte del tema nuestro es el tema de las representaciones que tenemos de nuestro contexto. Y sistemáticamente hemos visto un resultado, y es que el colombiano promedio tiende a ubicarse por encima de su sociedad. Yo soy correcto, yo soy el bueno, yo sí entiendo. Aquí los demás todos son malos, todos son incorrectos, todos son mal comportados, pero yo soy correcto, yo soy bueno. En la medida en que todos pensemos eso, necesariamente yo soy un mal comportado para otro colombiano. Eso genera una fragmentación tremenda entre cada ciudadano y la sociedad de contexto. Estar pensando tal mal de los otros puede ser un predictor negativo. Un tema que tengo que subrayar, y esta parte es un poco más compleja. Ya entendí. Ese flashback que tiene la cabeza, es que estoy viendo varias caritas de esta mañana. Bueno, eso quiere decir que la charla les gustó. Bueno, llegué a pensar que eran parecidos, pero no puede ser tantos parecidos. Hay un tema que es importante entender de la mecánica psíquica de las normas sociales. ¿Cómo operan las normas sociales en nuestro cerebro? Y esta parte es importante que estén muy concentrados porque es tal vez lo más interesante hasta ahora de las normas sociales. O es una de las cosas más interesantes. Las normas sociales operan en nosotros no
como actos racionales, voluntarios, sino más como actos involuntarios y no racionales. Un filósofo noruego que se llama John Elster, que ha sido muy importante en todo este tema de normas sociales, dice de manera contundente que, la siguiente frase, ahora la explico: las normas sociales no pueden ser atrapadas por la teoría de la elección racional. ¿Qué quiere decir eso? Los seres humanos no seguimos normas sociales como actos racionales, voluntarios, intencionales. No es que ustedes, como vean ¿recuerdan el experimento del ascensor? No es que la gente racionalmente diga: ah, ya entiendo, los demás hacen esto, entonces se supone que yo debo hacer esto. No, eso no opera así en su cabeza. En su cabeza simplemente llega la información de: los demás quieren hacer esto, prip, 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 y automáticamente se dispara el deseo, la necesidad de hacerlo. Es una cosa que se dispara automáticamente. Usted se imagina algo de los demás y el cerebro humano está diseñado para que lo fuerce a ir en esa dirección. No como acto de decisión, de reflexión, no. Eso opera automáticamente. Es un elemento de la acción, es un elemento cognitivo, es un elemento que influye en sus comportamientos, pero no de manera racional y voluntaria. Simplemente usted piensa algo de los demás y ¡prum!, se activa esa flechita de va en esa dirección. Ahora, la información o lo que usted cree de los demás puede ser basado en información falsa, como en el ejemplo de las cervezas en Princeton. No importa, usted puede echarse un cuento de los demás, pero tiene el mismo efecto. Si usted se imagina algo de los demás, así sea incorrecto, así sea falso, su cerebro va a estar dispuesto, va a estar influenciado por seguir esas disposiciones. Es decir, la conformidad de grupo no es un asunto de decisión voluntaria y racional. Se dispara automáticamente en la mente de las personas. Uno de los investigadores que más ha trabajado en este tema se llama Daniel Kahneman y es Premio Nobel de Economía del año 2006. Daniel Kahneman ha creado unas categorías cognitivas para distinguir el pensamiento racional y consciente de lo que no es racional y consciente. Y esas categorías son las siguientes. Él dice: hay pensamiento rápido y pensamiento lento. Y de alguna manera, con esta idea de pensamiento rápido y pensamiento lento, recoge una idea vieja que estaba ahí en el pensamiento de Freud, de pensamiento consciente y subconsciente, ¿sí? Pero eso después tuvo problemas porque ¿dónde está el subconsciente? Pero esa idea de Freud, de consciente y subconsciente, tenía algo poderoso detrás. Lo que pasa es que tal vez describirlo como consciente y subconsciente después generó como problemas y se volvió una teoría un tanto oscura. Tal vez no lo consciente y lo consciente, sino tal vez es de la forma en la que se procesa la información la que distingue los tipos de información que opera, que influyen en el cerebro. Entonces, ¿qué es pensamiento rápido? Las normas sociales, por ejemplo. Llega información y usted siente que tiene que hacer eso. ¿Y cuál es el pensamiento lento? El pensamiento lento es el que usted utiliza, por ejemplo, para hacer una operación matemática, para leer un libro, para escribir un discurso. Usted está ahí desarrollando pensamiento lento. El pensamiento racional es un pensamiento lento. El pensamiento de las normas sociales es un pensamiento rápido. Pero así como están las normas sociales, hay otro tipo de fenómenos comportamentales, hay otro tipo de elementos cognitivos que se disparan en nuestra mente como pensamiento rápido. Por ejemplo, los prejuicios y los sesgos. Y ahora más adelante voy a hablarles de ese tema, porque eso es muy importante para entender
muchos problemas, inclusive en la experiencia de aprendizaje de un niño frente a otro, y cómo pueden estar atravesados esas dos experiencias por sesgos que no controlamos, no nos damos cuenta. Por ahora, quiero llamar la atención de que estoy cuestionando ese hecho de que cada uno de nosotros se imagine súper correcto, súper bien comportado, pero imagine a los demás muy mal comportados. El sueco es al revés, ¿no? El sueco no se siente tan correcto, pero tiene una idea de su grupo mucho más generosa, mucho más positiva. Aquí hay una suerte, esto lo hemos llamado con Antanas como soberbia moral. Ciudadanos que se suelen poner muy por encima de su sociedad y tienen una suerte de desprecio, como una halo de desprecio frente a la comunidad de contexto. Voy a mostrar, algunos dichos sobre el incumplimiento en América Latina muestran el peso de las normas sociales tan fuerte que está regulando, que está influyendo, que está enviándonos señales de los otros todo el tiempo de manera negativa. Cuando alguien se cola, cuando alguien hace una pequeña trampita en Cartagena, se suele utilizar el término marica al último. Marica al último. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo me quiera colar, sino como todos se van a colar porque todos los demás son tramposos, yo no. Como todos los demás son tramposos y yo desafortunadamente vivo entre tramposos, si yo no me colo, pues voy a ser el último. Que además está atravesado por todo un sesgo de estigma y machistoide que, la frase es súper corta, pero es de un resumen cultural tremendo. O el que no tranza no avanza, que es un dicho famoso en México. No es que yo quiera hacer trampa, sino que en esta sociedad el que no hace trampa no avanza. No es que yo quiera ser así, sino el problema son los otros. Siempre señalando a los otros como la fuente del problema. ¿Por qué esto es tan importante y por qué el tema de las normas sociales pueden ayudarnos a entender buena parte de las tragedias nacionales? Porque es que las normas sociales, para poder operar, tienen que tener unas condiciones básicas representacionales. El sociólogo que más estudió las normas sociales de los sociólogos clásicos se llama Norbert Elias. Y Norbert Elias es un estudioso de las normas sociales porque es un estudioso de la cultura, y él durante años analizó los grandes periodos de evolución, los grandes periodos de transformación en prácticas culturales en la historia de la humanidad. Fue un sociólogo tremendamente ambicioso que quiso hacer una teoría evolutiva de los cambios culturales. Quiso mostrar qué patrones se siguen cuando hay grandes cambios culturales. Norbert Elias escribió un libro muy importante en sociología que se llama El proceso de civilización. Y es tal vez el teórico de la civilización más importante de la sociología clásica. Norbert Elias hizo grandes comparaciones entre periodos de la humanidad, en particular en Francia, que hizo estudios mucho tiempo, por ejemplo, de la sociedad medieval, la sociedad cortesana y la sociedad postindustrial francesa. ¿Y él qué encuentra? Primero que hubo cambios de normas muy grandes, pero también que a partir de la información que él está analizando, pareciera que con el proceso de civilización los seres humanos cada vez somos más regulados por la vergüenza. Es decir, la vergüenza va en aumento. La vergüenza es un síntoma de la civilización. Según Elías, la vergüenza es la emoción humana más característica de los seres humanos. Es la emoción que más nos distingue a los seres humanos. Y es la vergüenza la responsable de la sociabilidad. Pero para que la vergüenza opere debe ocurrir algo. Y es que para que un grupo de personas tengan el poder de ejercer vergüenza, es decir, emane vergüenza de ese grupo de personas, para que a mí me dé pena hacer ciertas cosas frente a esas personas, para que a mí me dé vergüenza, yo tengo que imaginarme a esas personas como mínimo como iguales. ¿Cómo se pilla esto, Elías?
Resulta que en una sociedad en donde es tremendamente sancionado, tremendamente castigado socialmente la desnudez, que es la sociedad francesa del siglo, la sociedad cortesana francesa, en esa sociedad las personas que sienten vergüenza, por ejemplo la marquesa de Châtelet, que siente vergüenza pues a mostrar sus partes nobles por ahí, cuando está en su casa frente a sus criados está desnuda. Dice Elías, esto lo han pasado por alto muchos sociólogos y aquí hay una clave fundamental. ¿Por qué los criados de la marquesa de Châtelet no le generan a ella vergüenza? De hecho, el ayuda de cámara, que es el hombre que le riega agua en la cabeza, porque antes pues no habían duchas, sino pues estas personas de la realeza se bañaban, sí, como en una ducha, pero la fuerza de la caída la generaba un brazo humano, que era generalmente un hombre que tiene más fuerza, levantando una tina, una cantina de agua. Su ayuda de cámara, que es un hombre, la ve a ella desnuda y ella está desnuda frente a un hombre. Dice Elías, esto es súper interesante. ¿Por qué este hombre no le genera a esta mujer vergüenza? Porque ella no lo considera a él como un igual. Es un criado. Obviamente ella no va a estar desnuda frente al duque, frente al príncipe, pero frente a los criados, pues eso no es problema. Entonces, para poder sentir vergüenza en un mal comportamiento o algo que considero como no aceptable, yo tengo que imaginarme a esas personas como mínimo como iguales. Esto es muy importante, porque en últimas, dice Elías, lo que se manifiesta en la vergüenza es el temor de perder el aprecio de aquellas personas, ojo, que me importan. La vergüenza es el sentimiento de perder el aprecio de aquellos que me importan. Pero si esas personas no me importan, no me da vergüenza. ¿Entienden por qué toda esta reflexión es tan importante para el caso colombiano con los datos que vemos? En una sociedad en donde cada persona dice, yo soy lo máximo, pero vivo entre un poco de ampones, un poco de gente que es súper mal comportada, pero yo soy distinto a ellos, yo soy mucho mejor. Hay una fractura fundamental en una noción del otro como igual. Esa diferencia que veíamos de Bogotá o de Neiva a Estocolmo nos mostraba que un ciudadano colombiano promedio, lo que se diferencia de un sueco es que se imagina mucho mejor que los demás y mucho más correcto, pero al tiempo imagina a los demás una porquería. El sueco no se imagina tan correcto, es mucho más humilde que el colombiano, pero tiene una idea del otro mucho más generosa y mucho más igualitaria. Esta idea es fundamental para entender muchos otros fenómenos. Vamos a ver otro tipo de datos y vamos a empezar a ver que buena parte del problema nuestro está condensado es en la idea que tenemos de nuestra sociedad de contexto, de nuestro aprecio a nuestra sociedad de contexto. Entonces, en mi trabajo doctoral lo que yo digo es las representaciones colectivas, es decir, las representaciones que tenemos de los miembros de nuestra sociedad generan expectativas y hacemos atribuciones, muchas de ellas no son conscientes, no son racionales, pero en cualquier caso generan normas sociales. Es decir, lo que nos imaginamos de nuestro grupo termina constituyendo expectativas y esas expectativas terminan constituyendo normas. Vamos a ver un tema interesante y es la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores es una medición hecha por un profesor de la Universidad de Michigan que se llama Ronald Inglehart y durante 30 años ha hecho encuestas en casi todos los países del mundo encontrando cosas muy interesantes. Estos puntos que ustedes ven aquí son los resultados del comportamiento de las variables, del comportamiento de los valores en los ciudadanos del planeta Tierra. Cuando los punticos esto es la proyección en un plano 2D de múltiples dimensiones de los valores humanos recogidos
en todo el mundo. Esto se hace con una técnica estadística que se llama análisis multivariable. Y el análisis multivariable permite ver qué grupos de valores viajan juntos, viajan hermanados. ¿Qué significa esto? Estos punticos que están aquí, ¿sí ven? Dios es importante, la religión es importante, con obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en los países más religiosos la gente tiende a tener el valor de la obediencia más fuertemente. Ahora, ¿qué significa que un puntico esté lejos, arriba, distante? Que la probabilidad estadística de que ese puntico se dé junto con ese otro puntico que está abajo es muy baja. Es decir, este puntico de aquí y este puntico de aquí es muy difícil, es muy improbable que estadísticamente se presenten al tiempo. ¿Cuál es este puntico? La tolerancia al aborto. ¿Qué quiere decir esto estadísticamente? Que las sociedades en donde más se tolera el aborto son menos religiosas y que las sociedades más religiosas menos se tolera el aborto. Es decir, son valores antagónicos, valores que viajan opuestos. Pero a su vez, estos punticos de arriba son valores hermanos, son valores que viajan junticos. ¿Sí me hago entenderlo? Es una técnica muy poderosa que me permite mirar las dimensiones, las variables estadísticas que tienden a presentarse hermanadamente, pero al tiempo las dimensiones estadísticas que se distinguen, se distancian de otras. La tolerancia al aborto y la tolerancia al divorcio viajan juntos, es decir, donde hay más tolerancia al aborto, hay más tolerancia al divorcio. Y ambos valores son opuestos a las sociedades más religiosas, en donde la familia es importante, la obediencia es importante, hay fuertes sentimientos de orgullo nacional, la gente cree que hay que trabajar duro, se respeta la autoridad, la gente cree que hay que aprender a respetar a la autoridad, y el bien y el mal son claros. Esto es muy importante. Las sociedades más religiosas, la gente tiene a entender más claro el bien y el mal, ¿sí? Y esto arriba es opuesto. Ahora, ¿cuál es el temita problemático? El aborto, el divorcio, viajan juntos, son valores que hermanadamente viajan con otros valores como la determinación y la responsabilidad. Problemita. La determinación y la responsabilidad estadísticamente resultaron opuestos a las sociedades religiosas. Yo eso no lo entendí bien hasta que estuve trabajando en seguridad industrial en pozos petroleros. Oye, hermano, póngase los guantes, estamos reduciendo accidentes, por favor, póngase los guantes. Ay, si me va a pasar, mi Diosito dirá. Las sociedades más religiosas, la gente tiende a desplazar su responsabilidad, o los borrachitos, que es un tema crítico que seguimos trabajando hoy día. Uno se muere es el día que le toca, el día que Chuchito lo llame a uno, no es por imprudente, no es por mal comportado, sino cuando uno le toca, o no le tocaba o no todas esas cosas, ¿no? Entonces estos valores de arriba, este grupito de valores de Ingelhard los llama valores de autoridad secular, y a estos valores los llama valores de autoridad tradicional, a los de abajo. Eso es en cuanto al eje Y. Y en cuanto al eje X, hay dos grupos de valores antagónicos también. El deseo de tener mucha plata, o que lo más importante en la vida es la plata, viaja con ciertos valores. Por ejemplo, con la idea de que la mujer debe cuidar los hijos. Entonces, las sociedades en donde las personas piensan que la mujer debe cuidar los hijos son sociedades también en donde la gente es más obsesionada con el dinero, lo más importante en la vida es la plata. Y viceversa, estos valores son opuestos a estos de la derecha. Es decir, si usted cree que lo más importante en la vida es la plata y que la mujer necesita criar los hijos, es muy difícil que usted sea una persona tolerante, que usted sea una persona que cree en la motivación al logro, que usted tenga una buena salud. La cultura de la buena salud viaja con la tolerancia, la creencia que el movimiento de la mujer es importante. Muchas de las sociedades en donde las personas, sean mujeres o hombres, creen más en el movimiento, en el ascenso social de las mujeres, son sociedades de valores más postmaterialistas. Es decir, no lo que importa es la plata.
No, la gente no es tan obsesionada. Y eso no importa porque no importa tanto cuánto tenga usted en el bolsillo. Usted puede tener valores materialistas y ser una persona rica o pobre. Usted puede tener valores postmaterialistas y ser una persona rica o pobre. Por ejemplo, pues la mejor muestra de valores materialistas de un rico es la cultura traqueta, ¿sí? Comprar muchas cosas, y cosas y unos grifos de oro. No se le ocurre sino pensar en cosas y lujos, ¿sí? Ahora, una cultura postmaterialista es, si usted le quedan unos pesitos, ya sea pobre o rico, clase media de esa sociedad, siempre piensa en viajar, comprar un libro, ir a una obra de teatro. Usted no piensa tanto en las cosas, sino en el espíritu, bienestar, ¿sí? Bienestar se llama esto. El bienestar, y esto es supervivencia o valores materialistas. Este es el resumen: valores de supervivencia, valores seculares racionales arriba, valores tradicionales abajo, valores de autoexpresión o valores postmaterialistas a la derecha. Si ustedes tuvieran que graficar a Colombia en ese mapa mundi, ¿dónde lo pondrían? Bueno, el consenso es que estaría abajo. ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, aquí está Colombia. Casi nos salimos del mapa. Somos uno de los 5 países más tradicionales del mundo, de valores más tradicionales, junto con Ghana, Tanzania, El Salvador y Puerto Rico. No estamos tan a la izquierda como uno pensaría, ¿cierto? Porque los países más materialistas del mundo son los islámicos y los exsocialistas. Miren esto tan interesante. Es mucho más materialista Rusia que Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan que para estar abajo una variable fuerte era el bien y el mal son claros? Hay algo problemático, y es que estos países de aquí abajo, en donde la gente supuestamente tiene más claro el bien y el mal, es donde más violencia hay en el mundo, y aquí es donde menos violencia hay. Es decir, las tasas más bajas de violencia están arriba y las tasas más altas de violencia están abajo. Las tasas de transparencia internacional de corrupción más altas están aquí, lo más bajo en corrupción del mundo está aquí. Los accidentes de tránsito y la tasa de muertes en accidentes de tránsito más grande está aquí. Y aquí están las tasas de accidentes de tránsito más bajas. Es interesante que estas personas, que son los que se creen más buenos y que tienen el bien y el mal más claros, sean los más mal comportaditos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? El problema parecería no ser el discurso que la gente tiene sobre sí mismo, sino la forma en la que la gente se imagina y se representa a su grupo y a su comunidad de contexto. Gente muy buena que desprecia a su grupo, problemático. Otra forma de mirar comparaciones culturales. Imagínense que nosotros pudiéramos graficar la disposición a echarle la culpa al otro en una gráfica y la disposición a echarse la culpa a uno mismo. Supongamos que uno pudiera hacer eso. ¿Dónde creen ustedes que estaríamos nosotros más? ¿En la disposición a echar la culpa al otro o la disposición a echarse la culpa a uno mismo? Bueno, utilicemos una variable proxy para entender o para aproximarnos a ese fenómeno de echar la culpa al otro, de echarse la culpa a uno. Utilicemos la siguiente, bueno, podemos utilizar un dato que nos podría aproximar a eso, un par de datos más bien. ¿Cuál es el mayor acto de descalificación que uno puede hacer contra un ser humano? Contra otro ser humano. Asesinato, yo estoy de acuerdo. Sí, hay muchas cosas graves, pero usted ofende y tiene el chance de pedir disculpas. Pero si usted le quita la vida a otra persona, pues se acabó. El mayor acto de descalificación de una persona hacia otra es quitar la vida. Y siguiendo como el mismo hilo conductor,
¿cuál sería el mayor acto de descalificación de una persona consigo mismo? El suicidio. Entonces miremos si la tasa de suicidios y homicidios nos podría ayudar a predecir la disposición a echarle la culpa al otro o la disposición a echarse la culpa a uno mismo, ¿cierto? Bueno, aquí está Colombia. Esta es la tasa del planeta Tierra. Esta es la cota del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, 8 frente a 12 suicidios por cada 100.000 habitantes. El planeta Tierra tiene más suicidios que homicidios en el planeta Tierra en general. ¿Sí? En el planeta Tierra en general hay un poco más de suicidios que homicidios. En general en el planeta Tierra. Salvo un continente que se comporta totalmente distinto al resto del mundo. Totalmente distinto. Que se llama América Latina. Que es la única región del mundo en donde hay muchos más homicidios que suicidios. Entonces, por ejemplo, aquí está Colombia. La probabilidad de que un colombiano mate a otro es 4 veces más grande que la de un ciudadano del mundo. De hecho, es mucho más alto la probabilidad de que un colombiano mate a otro que la de un ciudadano del mundo. Pero que un colombiano se suicide, hay una tercera parte de la probabilidad de que eso ocurra que la de un ciudadano del mundo. Es mucho menos probable que un colombiano se suicide que un colombiano mate a otro. Es el caso opuesto de lo de Japón. ¿Recuerdan en la encuesta mundial de valores? Los países más distantes, más diferentes, según esto serían Japón y Suecia. Miremos, por ejemplo, Japón y Suecia según estos otros datos. Aquí está Japón. Es decir, que la probabilidad de que un japonés mate a otro es algo rarísimo. Es algo muy, muy extraño. Pero hay muchos más suicidios en Japón. Igual, aquí está Suecia. El único país de Sudamérica que tiene más suicidios que homicidios, de nuevo, es Uruguay. Y de nuevo aquí Uruguay, desde otro referente, es... ¿Sí ven que aquí Uruguay es distintísimo? Y vuelve y Uruguay aquí es bien distinto a América Latina. Aquí está Uruguay. Bueno, esto es interesante porque está en blanco. Esto me parece un dato súper interesante. Y es que aquí no hay países. La tendencia es como que sea lo que sea que genera los homicidios altos, es opuesto a lo que genera los suicidios altos. Pues, ahora les digo qué creo que pasa, pero estadísticamente lo que sí se ve es que lo que sea que genera los suicidios altos y lo que sea que genera los homicidios altos son cosas excluyentes entre sí, no se dan al tiempo. Otro tema es que no es que los que se suicidan se maten tanto como los que tienen homicidios altos, sino porque es que ningún país ha subido más de 35 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto se mira por cada 100.000 habitantes para poder comparar las ciudades frente a los países o los países independientemente del tamaño, ¿no? ¿Cuántos asesinatos hay por cada 100.000 habitantes? Por el marcador amarillo, con la luz no veo nada. Ah, ok, no, súper. Entonces, 35 por 100.000, pero en cambio en cuanto a homicidios sí hay 70, 80, 60 por 100.000. 50 por 100.000 como Venezuela ahorita. ¿Qué es lo que creemos? Que en estas sociedades lo que hay es fuertes sentimientos de culpa y fuertes sentimientos de vergüenza. Es decir, en las sociedades de altos suicidios, vergüenza y culpa muy altas. Pero en las sociedades en donde hay muchos homicidios es donde la gente afloja. Hay muy poca vergüenza y muy poca culpa. Hay un dicho nuestro que tiene una sinvergüenza. Es muy interesante ese dicho colombiano porque parecería, según esta teoría, que lo peor que le puede pasar a una persona, lo más peligroso de un ser humano es que sea sinvergüenza. Es decir, una persona que no tiene la capacidad de tener vergüenza frente a los otros es muy peligroso. El que se para en
en un carril y se come todo el carril y se baja a comprar el pan, ¿qué es lo que está pasando con esa persona de fondo? Que esas otras personas le importan un carajo. Porque está tan soberbio, tan yo soy lo máximo, que el resto de gente desaparece. El que hace la rumba y no deja dormir a sus vecinos, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? No le importan los demás. Entonces, desde varios frentes vemos que el problema nuestro puede ser ese. Ahora, vamos a cerrar con este elemento. Así como las normas sociales, les advertí. Tranquila, sigan. Así como las normas sociales, hay otros elementos no racionales de la acción humana, les había advertido. Entonces, las normas sociales se disparan en uno como pensamiento rápido, pero hay otros elementos que se disparan en los seres humanos como pensamiento rápido. Entonces, frente a la diferencia frente al pensamiento racional, el pensamiento rápido actúa con mecanismos psíquicos y emocionales muy fuertes, ¿no? Y hay ejemplos que muestran otro tipo de elementos no racionales que influencian nuestra decisión, nuestra acción humana, como los prejuicios o el efecto halo. Voy a contar que ese efecto halo, poniendo un ejemplo. ¿Saben dónde pueden ver esto? Donde hay muchos ejemplos de todo este tema que estoy contando en esta serie que se llama Juegos Mentales, que hace National Geographic. Ahí hay muchos experimentos de estos temas que yo estoy hablando, y hay unos en particular sobre efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Llega un entrevistador con traje, con corbata, y le pregunta a las personas: oiga, ¿qué piensa de que el presidente haya dicho que nos separemos de Texas? Es información que no tiene sentido. Y la gente, si tiene corbata, si tiene cámara, si tiene la gente considera plausible esa información y empieza a responder: no, pues yo creo que... Pero la misma persona, se va sin traje, sin corbata, sin cámara, y le dice lo mismo a la gente en la calle, y la gente lo toma como loco. Ahí hay un efecto halo. Y es que hay unos elementos del contexto gráfico, representacional de esa persona, que hacen que usted se lo tome en serio o que no, pero eso no lo hace usted racional y deliberadamente. Usted casi que ni siquiera se da cuenta cuando empieza a tomarle, en un caso, la atención, o en otro caso, a despreciar el conocimiento de la información que está dando esa persona. Pero también los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios o los sesgos son elementos psíquicos que se disparan automáticamente en usted y usted no los controla. Por eso es tan crítico. Usted no los controla. Por ejemplo, en este capítulo de juegos mentales, hay un capítulo de juegos mentales sobre un gran experimento sobre sesgos que se hizo en varias universidades de Estados Unidos. Se sabe que si se pone una persona alta, que es un hombre, que sea muy guapo, se sabe que tiene que tener esas 3 características, hablar a un auditorio, absolutas incoherencias, de hecho, cosas que no tienen ningún sentido, al terminar la conferencia lo van a aplaudir, aun cuando no tenga sentido lo que está diciendo. ¿Por qué? Por un sesgo. Por un prejuicio. Pero no es que usted diga: ay, no, pero es como... Y hay sesgos terribles, por ejemplo, de raza y de género, ¿sí? Una de las personas que más trabajó en esto, les conté, que es el premio Nobel Daniel Kahneman, que en el libro Pensamiento rápido y pensamiento lento cuenta que cuando entendió que era un sesgo, un prejuicio, por una explicación que le dio un psicólogo de nombre Gilbert, este señor, profesor de economía conductual, se fue a su salón otra vez, se fue a su escritorio otra vez y calificó de nuevo todos los parciales del semestre. Y dijo: miércoles, si esto es así, aun cuando yo me considero una persona justa, correcta, el sesgo lo coge a uno y uno no se da cuenta. Entonces cogió a calificar todos los exámenes desde cero. Pero hizo algo que no había hecho la primera vez.
porque no era consciente de los sesgos, y fue que tapó los nombres de los estudiantes, dice Daniel Kahneman. Tapó los nombres de los estudiantes, primer método de control de sesgos, y el siguiente es calificar el primer punto de todos, calificar el segundo punto de todos, es decir, no calificaba ya por estudiantes, sino calificaba por puntos. Cuando terminó de calificar, Daniel Kahneman dice, esta frase es fantástica, capítulo 21 de Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento, dice, cuando terminé de calificar, el mundo era menos coherente. Es decir, todo era distinto. No tenía sentido esas calificaciones. Porque todo cambió. No, ni siquiera peor. A algunos les iba mejor y a otros les iba peor. Pero ¿en qué sentido era no coherente? No al que le iba siempre bien, le fue bien, y no al que le iba siempre mal, le fue mal. Los docentes, sin darnos cuenta, reproducimos prejuicios y sesgos en el aula por montones. Y por ejemplo, al estudiante que imaginamos bueno, le ponemos más atención, lo escuchamos más, y al otro es como que, pero no es que usted lo haga todo el tiempo intencionalmente, son sesgos. Ahora, hay formas de aprender a controlar eso y es necesario empezar a controlar eso. Yo hice un experimento sobre sesgos hace poco con maestros universitarios. Cogimos unos ensayos y lo que hacíamos era cambiarle los nombres. Era supuestamente una prueba para que los estudiantes que estábamos evaluando ingresaran a ser asistentes académicos míos en un trabajo pura. Pero les pedíamos unos profesores universitarios que me ayudaran a evaluar un grupo de estudiantes. Pero esos estudiantes no existen. Eran un nombre creado por mí. Hay un estudiante, por ejemplo, que estudió sociología en la Universidad Tecnológica del Chocó, que no hay sociología en la Universidad Tecnológica del Chocó, no importa, pues nadie se ponía a mirar, que se llamaba Johnny Charrupi, y hay otro estudiante, había otra estudiante, esos son los extremos, hay más estudiantes, pero aquí estoy resumiéndoles. Otra estudiante era Mariana Santos, por ejemplo, que era estudiante de Antropología de los Andes, de Bogotá. El promedio de las evaluaciones con los mismos ensayos, el promedio acumulado de las evaluaciones de Johnny era de 6.2, el promedio acumulado de las evaluaciones de Mariana es de 8.5. Eso no tiene sentido. Son los mismos ensayos. Simplemente por el nombre y el origen hay una cantidad, algo terrible, cualitativamente. En cada ensayo cometíamos 2 errores de ortografía intencionalmente para evaluar. Cuando es Johnny, le ven más los errores de ortografía. Cuando es Mariana, no le ven los errores de ortografía. Entonces, el tema de los sesgos, normas sociales, es un tema tremendamente delicado en esta sociedad porque esta sociedad es tremendamente insensible a las reflexiones sobre la igualdad. Buena parte del problema político de Colombia es que el tema de la igualdad no es un problema políticamente fuerte. Y aquí hay problemas tremendamente delicados desde el punto de vista de igualdad de género o igualdad racial. Este es un país muy clasista y muy racista. Hasta los más liberales, los que se consideran más correctos, podemos terminar a veces siendo, porque esos sesgos no son conscientes y racionales. En la experiencia del aula, estos elementos no racionales, estos elementos como las normas sociales y los prejuicios, terminan teniendo un efecto tremendamente fuerte. Y en una sociedad en donde aprendemos a despreciar lo que se parece a nosotros, es que es terrible la narrativa de identidad que tenemos. Piensen en las colombianadas. Utilizamos el gentilicio de nuestro país para describir lo mal hecho, lo ordinario, lo maluco. Lo llamamos colombianadas y nos reímos. Ajá, lo que caracteriza a lo colombiano es lo maluco. Por eso, aquella persona que pueda documentar que tiene algo distinto, la gente lo considera mejor. Es una cosa terrible.
Yo tengo un apellido noruego y mucha gente me dice, noruego, chévere. Pero chévere, ¿por qué? Si usted va a Noruega y usted dice, usted tiene un apellido colombiano, la gente dice, sí, ¿qué? No, pero aquí sí es chévere. Si usted puede documentar que tiene algo que es distinto, es como que usted sea mejor. Es una cosa terrible. Es un fenómeno de endodiscriminación, de autodesprecio fuerte, que se replica sistemáticamente y que no lo vemos, no se hace conscientemente. Estos temas, todos estos temas no conscientes, determinan la experiencia y la relación en el aula. Por ejemplo, para ustedes es importante que les cuente que se sabe que los profesores de matemáticas suelen más, hoy hay investigaciones de profesoras que en los 70 vieron que los profesores suelen mirar a los niños a los ojos más que a las niñas en matemáticas, porque es un sesgo de que los consideran más inteligentes en matemáticas. Y los miran más, y eso, la diferencia en mirar a los ojos de la misma forma un estudiante o a otro, termina teniendo una diferencia profunda en la experiencia de aprendizaje. El tiempo que usted se le toma para escuchar una intervención de un estudiante y otro. Se sabe que hay gente que le tiene pereza a ciertos estudiantes y a otros que chévere habla. Buenísimo. Esto es hartísimo verlo, pero es necesario verlo, porque estos elementos constriñen, dificultan, generan obstáculos objetivos en la experiencia de aprendizaje de millones de niños a diario. Hay un famoso experimento de los años 80 en Estados Unidos que tiene que ver con estos temas, en donde un grupo de experimentalistas hizo una prueba en varios colegios de Estados Unidos y con los resultados hicieron algo muy problemático y muy cuestionable, que fue coger los resultados más bajitos de las pruebas, a los estudiantes que les había ido más mal, le cambiaron la nota, estos experimentalistas, y le pusieron una nota más alta. Y le entregaron a los profesores las evaluaciones. Los profesores recibieron los resultados con un grado de incredulidad muy grande. Como que, ¿en serio? Igual recibieron los resultados, pero no dejaron de estar muy incrédulos. Pero recibieron los resultados. Los experimentadores, meses después, medio año después, volvieron a los colegios y volvieron a hacer una prueba. Y a sorpresa, a los estudiantes que les había ido más mal, que ellos les cambiaron intencionalmente, les fue realmente mejor. Mejoraron su nota. Son varios temas. No solo la autoestima del estudiante, sino la representación que el profesor tiene del estudiante y qué efecto tiene esa representación en la práctica de aprendizaje. Al irles en una prueba también, los tuvieron más en serio, los escucharon mucho más y tuvieron una expectativa mucho mejor de ellos en el futuro. La expectativa que ustedes tienen de sus estudiantes los va a transformar. Si ustedes se imaginan a sus estudiantes como gente que va a hacer cosas malucas, seguramente ustedes están simplemente cumpliendo profecías autocumplidas. Pero si usted se imagina que su estudiante puede tener un desempeño bueno y tiene mucho algo mejor que dar, la experiencia de ese niño en el aula será mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. ¿Qué quedó en la retina? No hay que tener sesgos, ¿no? Créame que ahora que hemos estado hablando con Henry, que hace rato no lo hacíamos, este tema tiene que ser un tema de clase, de reunión de trabajo. Mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en efecto, cuando suceden estos temas de los chicos que tienen problemas de convivencia y vamos a hacer una revisión. La historia que les leí esta mañana es cierta. Obviamente no se llama Fernando, pero es cierta. Y lo sacaron. Y claro,
Cuando usted va y revisa el caso, ahí sí que es cierto que dice uno los sesgos. Es impresionante, ¿no? Es que y violación del derecho a la defensa, todo lo que usted quiera. ¿Y cuál es el resultado? Váyase. O sea, saquémoslo facilito para que se consume la droga, para que pase todo lo que sabemos que puede ocurrir. Entonces, hay que trabajar muy fuertemente ese tema porque, créanme, la tarea que hacemos como docentes no es fácil. Y a nosotros no nos llegan pues angelitos, nos llegan personas con dificultades. Imagine un niño desde los 5 años sin papá y sin mamá, desde los 5. ¿Qué normas va a respetar? ¿Cierto? ¿Qué autoridad va a reconocer a propósito de la ubicación de nosotros en torno al tema de creer tanto en que la gente aprenda a hacer caso? Parte de estar aquí hablando con ustedes es que en algún momento de mi vida aprendí que uno no tenía que hacer caso, que tenía que oponerse a ciertas cosas, porque si no, estaría en este momento con mucho dinero además. Porque a uno en el pueblo lo primero que le dicen, y la profe Marixa me desmentirá en el momento de la amapola, yo no sé si ustedes se acuerdan de la moda de la amapola, camine, que eso es una berraquera, hágale, usted es jovencito, tome esta pistola, tome este carro. Y por fortuna tuve buenos maestros, ¿saben? Maestros que me motivaron y me dijeron, ese no es el camino, por ahí no es. Igual, con la guerrilla, lo mismo, hágale, mire, aquí está este fusil, 800.000 pavos mensuales, un muchacho de 14, 15 años que le pongan un sueldo de esos, hace 20 años, uy, acabo de revelar mi edad. Claro, pues no, a eso estaba el glorioso Juan 23 diciéndome, nada, hágale, ocúpese, esté todo el día metido en teatro, en educación física, en el equipo de fútbol, en el grupo de rajaleñas. Cuando llegaba a la casa, llegaba cansado, agotado, no tenía tiempo para pensar en otra cosa, sino en qué iba a hacer el otro día en el colegio y todo el tiempo. Por eso es que estamos haciendo un trabajo muy fuerte, profesores, en torno a un tema. Miren, en Neiva tenemos alrededor de 7.000 muchachos que están hoy, en términos prácticos, hoy, en la realidad, en jornada única. O sea, si usted analiza, usted le dice, oiga, usted que trabaja en este momento, no, estoy en el SENA, hago un curso en el SENA. ¿Y cuántas veces viene al día? No, yo vengo a las 6 de la mañana, termino mi clase y estoy toda la tarde haciendo mi curso con el SENA o haciendo el tema de la educación articulada. Es un hecho que están. Y la pregunta es, si están así, si están en esas condiciones, ¿qué beneficios están recibiendo? Y cuando uno se reunía con los profesores que están haciendo ese trabajo, nos decían, mire, en este momento ellos no tienen alimentación escolar. Y gran parte de la deserción de estos programas está directamente relacionada con el tema de alimentación escolar. Transporte. Tienen un serio problema de transporte. Incluso en el tema de la zona rural la situación es mucho más crítica. ¿Qué estamos haciendo en relación con ese tema específicamente? Vamos a presentar un proyecto al Consejo para el tema de vigencias futuras, para poder hacer un contrato de transporte durante los próximos 2 años, para que la alimentación también la podamos garantizar, para que el aseo también lo podamos garantizar, para que la vigilancia también la podamos garantizar, y allí vamos a hacer un esfuerzo para resolver ese problema, porque en efecto el tema de disminución de matrícula tiene que ver con eso, con estas condiciones. También estamos haciendo un trabajo muy fuerte para organizar el tema de la complementariedad, con Secretaría de Cultura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lograr de alguna forma organizar que nuestros muchachos se encuentren ocupados? O sea, lo digo por experiencia propia. Es la única. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer la fórmula de Islandia en relación con el tema de la prevención de las drogas. Sencillo, los niños están ocupados todo el tiempo.
y lograron disminuir del 35 como al 3-4% el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, estamos tratando de buscar todas las fórmulas posibles para hacer ese trabajo de generar el tema de la ocupación de nuestros muchachos. Obviamente, ahora que se vienen todas estas obras, estos nuevos colegios, estos nuevos espacios, pues ojalá que ello sea posible. Yo les quiero dar pues un saludo muy cordial del señor alcalde Rodrigo Lara. En este momento no se encuentra en la ciudad porque él está, pues digamos, muy interesado en el tema de la educación. Con él nos reunimos permanentemente para evaluar cómo van las inversiones, todo lo que estamos haciendo. Y hay un compromiso del señor alcalde que, repito, se materializa en hechos concretos en torno al tema de la inversión de los recursos. Miren ustedes, 60.000 millones de pesos se gastan en 2 puentes. El puente que vamos a hacer aquí en La Glorieta y el otro puente que se va a hacer cerca al hospital. Ahí ya hay 60.000 millones de pesos. Pero con 60.000 millones de pesos invertidos en educación, lo que se puede hacer es impresionante. O sea, se pueden resolver muchos problemas que hoy tiene nuestro sistema educativo y realmente yo les quiero insistir en eso. Estamos haciendo una muy buena inversión porque es la más importante, la que tiene mejor retorno. Mire, cuando uno analiza el tema de delincuencia en la ciudad, cuando estuve secretario de gobierno, pues todo el mundo era más policías, más cámaras, más represión. Y la respuesta de una persona que ha sido educadora es: no, a estos muchachos lo que hay es que brindarles oportunidades en educación. El problema es que los que tenemos hoy en la calle no han pasado por el sistema educativo. De hecho, me acuerdo mucho en una reunión que tuvimos en la Comuna 8 con unos pandilleros que estaban en una situación crítica y hago unas preguntas básicas. Bueno, ¿y ustedes cuánto han estudiado? Y llegó uno y alzó la mano y dijo: pregúntele al profe, alias el profe. Y le dije yo: bueno, ¿y usted hasta cuánto ha estudiado? Y yo: no, hasta 5º de primaria. Y ese era alias el profe, el que más sabía de todos. Y los otros, dijo: no, nosotros no sabemos qué es la escuela, nosotros no sabemos qué es el colegio, no sabemos qué es el bachillerato, no sabemos ni leer, con eso le digo todo. Entonces ahí es donde está, digamos, esa herramienta tan poderosa en torno al tema de la disminución de la violencia y de todo el papel que podemos hacer en esas puertas que tenemos. Son 36 puertas que tenemos que tener bien abiertas y no podemos darnos el lujo de hacer todo lo que sea necesario. Y para eso está la pedagogía, ¿o no? Si no me funcionó esto, me funciona esto, me funciona esto. Ahí está el arte. Miren, una cosa que me encanta a mí de las instituciones educativas nuestras, me voy para el CEINAR. Yo hice un ejercicio de reunirme con todos los rectores, uno por uno, preguntándole cómo era la situación. Y la primera pregunta que hacía era problemas de convivencia. Y cuando hablé con la profe Cristina, le dije yo: bueno, ¿y cómo está el tema de convivencia en el CEINAR? Me dice: no hay ningún problema de convivencia. Y le dije: ¿por qué? Y dije: porque los chinos mantienen ocupados, así de sencillo. Están cantando, están bailando, están haciendo teatro, están haciendo tantas cosas, ¿cierto?, que no tienen tiempo para pensar. Y entonces comencé a indagar sobre el tema de las instituciones educativas y me encontré con bandas, o mejor, con instrumentos arrumados, con colegios que tienen tremendos instrumentos, pero que están arrumados, en fin, con un sinnúmero de herramientas. Exacto. Sí, pero miren lo que está pasando. Escuchen bien. Escuchen bien. Gran parte del problema es una inadecuada distribución de la planta. O sea, tenemos un solo ejemplo. Profesores de inglés. Colegio técnico tiene 7 o 9 profesores de inglés, si no me equivoco. El técnico. María Cristina, ni uno. ¿Sí me hago entender? O sea, hay un tema de planeación y distribución de la planta
El colegio técnico está desarrollando un programa de software, ¿sí? Y me pongo yo a mirar en la planta y había un ingeniero de software en Vega Larga dando clases de matemáticas. Entonces, señor, usted que sabe de esto, váyase para el colegio técnico, que allá sí lo vamos a utilizar y hacer las cosas. Y esa es, digamos, un poco también la cosa que estamos haciendo, ¿ya? Estamos tratando de ubicar a los mejores profesores en los lugares en donde los necesitan. Por ejemplo, el tema de los profesores de música, pues hay que ubicarlos en esos colegios que tienen lo más importante, los instrumentos. O sea, hay colegios en donde está el profesor, pero no están los instrumentos, o viceversa. Entonces ahí estamos como haciendo ese ejercicio de planear y de hacer mucho más coherente la planta a la necesidad de los estudiantes. En fin, estamos haciendo un trabajo bien interesante para organizar esto. Y lo único que queremos decirle a ustedes es que queremos que nos sigan apoyando. Estamos aquí para trabajar 24/7 por la educación de la ciudad, pero nada de lo que nos propongamos, nada de lo que queramos hacer con la educación de la ciudad va a ser posible si no contamos con su concurso y con su apoyo. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, muy amables.